España que se impuso ante la selección portuguesa prácticamente al final del partido fue cuando España desatascó el encuentro de una vez por todas con ese gol de Mikel Merino en el tiempo suplementario, en el tiempo de descuento, minuto 91 aparecía Mikel Merino. Analizaremos de manera breve todo lo que ha sido este partido. Por cierto, perdón por el retraso, perdón por la demora y por haber tardado en hacer este vídeo. Se me complicó, eso sí, he ido subiendo vídeos en formato vertical a lo largo de estos últimos días, así que vamos con el análisis de este Portugal 0, España 1. Estaba claro que cuando se enfrentaban estas dos selecciones antes del encuentro, todos veíamos a Portugal y España como dos candidatas serias a hacerse con este título, con la Copa del Mundo. Es verdad que creo que Portugal ha dado un nivel inferior a la selección española a lo largo de todo el Mundial, ya no solo porque quedó segundo en su grupo, es cierto que no lo tenía sencillo al enfrentarse a Colombia, una Colombia que por cierto acaba de caer ante Suiza en los penaltis, pero ya no solo por eso, sino por el juego, ¿no? Creo que España y Portugal son dos selecciones. España por cultura, por tradición en los últimos tiempos viene dándole mucha importancia al juego. Creo que sobre todo desde esa España ganadora del 2008, a partir de ahí se empezó a gestar esa filosofía de fútbol con el juego bonito, ¿no? Un poquito unido también a la etapa de exitosa, sí, de la selección, como comentaba antes, pero... Y Portugal, yo creo que con la llegada de Bob Martínez, de Roberto Martínez, este entrenador español, que en su día estuvo en Bélgica, en la Premier League también, pues le intentó implementar esa filosofía, no obviamente al nivel de España, porque es algo que hay que trabajarlo, es algo que hay que labrarlo, pero es cierto que Bob Martínez tenía en la cabeza la idea de introducir a esta Portugal un juego parecido al de España, y no por parecerse a España, sino porque su idea de fútbol, allá donde ha ido Bob Martínez, es la de tener la pelota, presionar, en fin, ser protagonistas, ¿no? Y no lo consiguió Portugal ante España y no lo ha conseguido en general en este Mundial con el gran equipo que tiene Portugal. Yo al inicio del Mundial, antes de que se disputase este trofeo tan preciado, comenté que para mí las cuatro favoritas eran España, Francia, Argentina y Portugal. España se ha cargado a una de las favoritas, ya no solo que establezca yo como favorita, sino yo creo que había un número importante de personas que siguen el fútbol, un sector importante que yo creo que a Portugal le daban como una de las principales candidatas, y España se la ha cargado. Creo que ha hecho un muy buen partido. Era una prueba de fuego esto, era una prueba de fuego por la situación en la que se encontraba España, una fase de grupos que pudo dejar algunas dudas, un partido ante Austria donde España supo solventar muy bien la situación y disolver el efecto de Austria, y un encuentro donde tenías que consolidar, lo comentábamos en el canal precisamente, no era un encuentro para consolidar esas cosas que habíamos visto ante Austria, y lo ha hecho España. Esta España no es la más maravillosa, la más encantadora, la más disfrutona de la etapa de Luis de la Fuente. Creo que en la Eurocopa o en anteriores partidos a este Mundial se ha jugado mejor al fútbol. Está claro por qué es. Creo que ha sido una temporada de mucha fatiga para ciertos futbolistas, jugadores que no han llegado en su plenitud, ya sea Lamine Yamal, ya sea Pedri, ya sea Merino, que aunque haya marcado ese gol, pues ha estado condicionado por esa lesión que le apartó durante mucho tiempo los terrenos de juego. Incluso el propio Fabián, que es verdad que disputó el tramo final de temporada, pero tuvo una lesión gorda. Eh, Nico Williams, Víctor Muñoz, muchísimos jugadores que se han visto afectados por estas lesiones, ¿no? Y eso ha impedido que España llegue en su plenitud, unido, vinculado a la fatiga que ha generado esta temporada con el Mundial de Clubes y con toda esta faena, ¿no? España, a pesar de ello, creo que hizo un partido muy serio, hizo un encuentro donde fue claramente superior a Portugal, a la selección de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo que pasó desapercibido, inadvertido durante mucho tiempo. Lo comentábamos en el canal, ¿no? Como Cristiano, donde era peligroso, iba a ser en el área. Cristiano, si recibía fácilmente, ahí sí que era peligroso porque, en parte, en cierta manera, el gol no lo ha perdido. Pero a la hora de lo que es colaborar en presión, anticiparse, esfuerzos intensos, ahí Cristiano había perdido ese fuelle, como es lógico, y lo apreciamos perfectamente en el partido, y Cristiano hizo un partido flojo. No voy a profundizar en este tema ya que tenéis el vídeo de las notas
en el canal en formato vertical de unos 3 minutos, tanto de España como de Portugal, así que podéis verlo. Hay una Portugal que estaría con Diego Costa, gran torneo de Diego Costa. Creo que en el gol de Mikel Merino a lo mejor se le puede pedir algo más porque es primer palo, pero es verdad que Mikel Merino ajusta muy bien la pelota, pegadita a la cepa del palo. No es fácil, no considero que sea una tragada, no considero que sea un error flagrante. Sí que creo que a lo mejor un portero como Diego Costa puede intentar hacer algo más, pero no considero que sea un error clamoroso, ¿no? Gran partido a pesar de todo ello de Diego Costa, porque creo que ha sacado varias manos muy buenas. Recuerdo una doble parada, primero a Lamine Yamal y luego el rechace le cae a Alex Baena y sobre todo a mano cambiada realiza una parada muy buena por la escuadra. Más de una parada súper interesante, buen partido de Diego Costa y muy buen partido. Ha despachado un mundial, perdón, a un nivel muy serio. Diego Costa, este cancerbero del Oporto, no sé si saldrá de la liga portuguesa, pero creo que es un portero que podría estar en un gran equipo si al Oporto no le consideramos grande de Europa, que es cierto que a día de hoy no está en la terna por pelear una Champions League, por ejemplo, este equipo portugués, ¿no? Lateral derecho Cancelo, que creo que hizo un partido donde no llamó la atención mucho su papel. Nuno Méndez, que ya acabo de subir justamente un vídeo hablando sobre su figura. A España le vino como anillo al dedo que Nuno Méndez no estuviese sobre el verde. Lo comentaba en el canal, en este vídeo corto que os decía, y mencionaba, ¿no? Que a España le vino genial, que Nuno Méndez no estaba, que no estuviese, perdón. Un Nuno Méndez que se lesionó. Obviamente no hay que alegrarse por ese mal ajeno, por una lesión. Y sobre todo un Nuno Méndez que a día de hoy diría que, sí, que ha hecho un mundial espectacular y que ha sido el mejor jugador de Portugal en este mundial, junto al portero. Para mí ha sido el mejor junto a Diego Costa. Un futbolista que siendo lateral es capaz de reunir unas cualidades increíbles, impresionantes. Siendo lateral, tener una influencia que pocas veces se ha visto de manera tan continuada, de manera tan recurrente. Creo que lo de este chico es sobrenatural. Lo de Nuno Méndez, en serio, no me parece una exageración. Lo he comentado y voy a hacer un vídeo aparte porque creo que este jugador se merece un vídeo largo, horizontal, de 20 minutos o lo que sea, o 10, lo que sea, pero hablando con mayor profundidad acerca de este jugador, porque creo que es un lateral que está llamado a marcar una época como lateral izquierdo en esa banda, ¿no? Ya sea con el PSG o en el equipo en el que esté o con la selección portuguesa. Y ya no solo por lo que pueda ganar a nivel de equipo o a nivel de selección, ojalá que a nivel de selección no, ya que nos afecta directamente a España y bueno, a nivel de clubes tampoco, prefiero que se lo lleve antes un equipo español, ¿no? Ojalá que el Real Oviedo, pero ahí lo tenemos un poquito más complicado. Pero un Nuno Méndez, a ver, que la liga francesa, pues obviamente el PSG siempre principal candidato, al menos viene siendo la tónica habitual en los últimos tiempos, pero que un Nuno Méndez que es una bestialidad como lateral izquierdo, ya haré un vídeo aparte porque me parece que es anormal lo que está consiguiendo hacer este lateral siendo lateral. Es que muchas veces yo creo que todos tenemos en el recuerdo la mítica frase de al malo en el lateral izquierdo o en el lateral derecho, ¿no? Porque es una posición a veces que se infravalora. Pues Nuno Méndez es la prueba seria de que un lateral puede trascender en esto del fútbol. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Centrales, Renato Veiga y Rubén Díaz. Vitinha y Neves se la jugada por delante Bruno Fernández. Derecha Pedro Neto. Izquierda Joao Félix. Y como delantero centro Cristiano Ronaldo. España que salía en portería con Unai Simón. Lateral derecho Pedro Porro. Lateral izquierdo Cucurella. Centrales Cubarsí, Laporte. Centro del campo Rodri, Pedri y Dani Olmo. Arriba Lamine Yamal por derecha. Izquierda Baena. Y delantero centro Mikel Oyarzabal. Aquí tenéis las estadísticas del partido. Con un porcentaje mayor de posesión para España, 45 frente a 55. En el primer tiempo estuvo de esta manera y en el segundo tiempo pues prácticamente lo mismo que en ese primer tiempo, ¿no? Distancia recorrida prácticamente la misma, un poquito más de España, goles esperados 0,63 de Portugal, 1,69 de España. Tuvo en su cabeza Bernardo Silva empatar el partido prácticamente en la última jugada del encuentro. Ocasiones claras, una de Portugal, 3 de España, 10 tiros totales frente a 15 de la Roja, 5 paradas de Portugal frente a 2 de España. Aquí tenéis el mapa de disparos, cómo España pues generó más, ¿no? Y supo prodigarse más en ataque.
Creo que España hizo un partido, como comentaba antes, serio, un encuentro donde supo competir. No vimos la mejor versión de la selección, pero hizo un gran encuentro España, sabiendo competir, sabiendo plantarle cara y contrarrestar las virtudes de Portugal. Como dije antes, notó mucho su ausencia, la ausencia de Nuno Méndez Portugal. Una selección española que dominó el partido. Creo que hay que matizar ciertas cosas. Por ejemplo, he oído mucho decir que Pedri no estuvo. Es verdad, no vimos una versión espectacular de Pedri, pero creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que Pedri, si tú te fijas en el partido suyo y en el partido de los jugadores de Portugal, todavía, todo el rato había gente encima de él. Es un encuentro donde vivió, donde tuvo que cohabitar con jugadores que estaban totalmente alrededor suyo. Ya sea Vitinha, João Neves tenían esa labor. Yo por eso, a mí me parece que el partido de Vitinha y João Neves en lo defensivo es bueno. Creo que el problema está en el ofensivo, a la hora de proponer. Pero cómo supieron aplacar a Pedri, me parece que es un mérito bastante de primero de la idea, del planteamiento de Roberto Martínez y también de esos jugadores que se confabularon para neutralizar el efecto Pedri, ¿no? A pesar de ello, creo que tuvo momentos Pedri donde no lo hizo tan mal. Y creo que en cierta manera a lo mejor se ha exagerado un poco la crítica. No me parece tan malo el partido de Pedri porque vimos como en momentos apareció, creo que de manera muy poco brillante para lo que estamos acostumbrados con este jugador, pero me parece que hay que tener en cuenta este factor de que Portugal fue a saco con Pedri, a saco a la hora de encimarle. Y todo esto legítimo, legal, no pasaron ninguna línea roja, es totalmente legítimo, ¿no? Flotaron a Pau Cubarsí, es decir, le dejaron un poquito vía libre, que él aportase en salida de balón, que él arriesgase. Mi pregunta es, ¿por qué no flotan a Laporte en vez de a Pau Cubarsí? ¿No? Porque Cubarsí tiene mejor salida de balón. A lo mejor lo que buscaban es que sabían que Cubarsí va a arriesgar más y ahí Cubarsí podía en algún momento fallar, que no falló. Creo que está haciendo un mundial descomunal, un mundial impropio de un chaval de 19 años. Pocos centrales en la historia del fútbol han sido capaces de hacer lo que está haciendo Cubarsí hasta el momento. Vamos a ver hasta dónde llega esto de Pau Cubarsí, porque queda mundial todavía, mucho mundial. A pesar de que España está a 3 partidos de ganar el mundial, todavía queda mundial. Pero me parece impresionante la figura de Cubarsí en este mundial. Por cierto, el partido de Laporte también ha sido bueno. También ha sido bueno. Una España que ha llevado el peso del encuentro. Portugal ha tenido sus momentos. Creo que los cambios obviamente se han notado más en España que en Portugal para bien. Creo que Ferran Torres ha sido un efecto gaseosa, por llamarle de una manera increíble. Ha revolucionado el partido un poco Ferran, mucha crítica con él, mucho meme, pero Ferran Torres ha desatascado en parte el encuentro, ya no solo por la asistencia, sino cómo ha tirado desmarques de ruptura, cómo ha agitado el ataque, cómo ha generado algo de desorden en la defensa de Portugal. A mí Ferran me encanta y de hecho yo lo dije antes del Mundial, a mí Ferran me gusta más que Oyarzábal. Luego está que Oyarzábal a lo mejor puede llegar a ser a lo mejor algo más efectivo, que tampoco las tengo conmigo. Creo que sí que puede ser más regular, porque Ferran Torres esta temporada ha demostrado que es un futbolista de rachas, un jugador de momentos. Pero Ferran, para mí, tiene más talento que Oyarzábal. Siendo sinceros, con esto no quiero despreciar, vilipendiar a Oyarzábal. Ole por el mundial que está haciendo Oyarzábal. Es verdad que en este último encuentro no apareció apenas y su partido fue muy discreto. Pero a mí Ferran me encanta. Y es que además tú lo puedes meter tanto inicio como de revulsivo, por llamarlo de una manera. Y sabes que de las dos maneras él es capaz de rendirte. Y creo que en este contexto Ferran ayuda mucho y colabora mucho al sistema de España y lo demostró en este encuentro. Fabián Ruiz salió, creo que estuvo en la línea del equipo, tampoco tuvo mucho tiempo, salió en el 85, lo mismo que Mikel Merino, un Mikel Merino que tiene su olfato goleador, que tiene alma delantero y que es alucinante su capacidad para detectar espacios, como ya lo hizo en la Eurocopa, marcando goles importantes. Recuerdo ese cabezazo letal ante la selección de alemana que le daba el pase a las semifinales, a las semifinales, sí, creo que eran semifinales, y ya luego Borja Iglesias en el 90 para aguantar como fuese. Semedo, que salía en el 56 por Nuno Méndez, Semedo no lo hizo tan mal. Ofensivamente no pudo profundizar, no pudo ser incisivo, pero defensivamente tuvo sus acciones de sufrir, de pasarlas realmente mal, pasarlo mal con Lamine Yamal, pero su partido no me parece de suspenso
o de ridículo tremebundo. Diego Dalot, partido sí que sí más discreto que de Semedo. Rafael Leao, que creo que esperaba más el aficionado portugués. Bernardo Silva, que me parece que tuvo más participación que otros jugadores de Portugal y en poco tiempo fue capaz de hacer varias cosas. Y Francisco Conceição, que este sí que sí no pudo tener mucha participación. Por tanto, estamos hablando de un encuentro donde España ha sido mejor, donde creo que es muy merecida la victoria de España, hizo méritos de sobra. Se despide Cristiano Ronaldo de este mundial sin lograr ese objetivo de elevar a lo más alto una Copa del Mundo, de elevar a su país a cotas tremendas. No ha sido capaz, creo, lo comenté, ¿no? Creo que Cristiano Ronaldo para este tipo de contexto no estaba. En un encuentro donde Portugal fuese dominante, donde Portugal colgase balones, donde Portugal le nutriese de lo suficiente a Cristiano Ronaldo, a Cristiano podía hacerlo bien y en ese sentido podía tener, y en ese contexto, perdón, podía tener sentido la titularidad o la figura de Cristiano Ronaldo saliendo de inicio, pero creo que en un encuentro como el que sucedió, Cristiano va a sufrir y se demostró. Vamos a repasar algunas estadísticas individuales. Recordar que se os agradece que reventéis el botón de like, que compartáis el vídeo, que os suscribáis. Así que vamos con las estadísticas. A nivel de ataques, pocos tiros a puerta, 2 de Lamine, 2 de Cristiano, 2 de Baena. Tiros fuera, 1 de Rodri. Gran partido de Rodri, ya lo tenéis en el vídeo de las notas. Tiros bloqueados, 1 de Nuno Méndez. Regates completados, 4 de 6 de Rafael Leao, que amenazó algo, pero no de manera categórica, por llamarlo de una manera. Lamine Yamal 3 de 6, Joao Neves 1 de 2. A nivel defensivo, 9 de Pedro Porro, no lo he mencionado aquí, lo mencioné en el vídeo de las notas. Y Pedro Porro ha hecho un partidazo a nivel defensivo. Ha estado muy feroz, por llamarlo de una manera, feroz en lo que es lo que se refiere a lo defensivo. Ha estado súper expeditivo a la hora de intervenir. Me ha encantado su partido y creo que este rendimiento ante Portugal que ha dado Pedro Porro va a hacer que sea el titular, si no cambia mucho la cosa, de aquí a final del Mundial, ya sea hasta la final, hasta semifinales o hasta los cuartos. Pero creo que Pedro Porro se ha hecho con la titularidad por demostrar ser muy fiable. Creo que es la realidad. Renato Veiga 8 acciones defensivas, Joao Neves 7. Me ha gustado el partido de los centrales de Portugal. Es verdad que Rubén Díaz aparece en la foto del gol de Merino. Rodri 6 acciones defensivas, otro que ha hecho un partido enorme. Despejes, pues vemos con 5 Renato Veiga, 4 Diego Costa, 3 Pedro Porro. Intercepciones 2 de Joao Neves, 2 de Joao Félix, que ha hecho un buen partido, tanto defensivamente como ofensivamente. Y regateado 3 veces Pedro Porro, 3 Neto y 3 Alex Baena. Un Pedro Neto que fue claramente de más a menos. A nivel pasador vemos con 106 toques a Rodri, mucha influencia en el juego de la selección española. Pases clave 2 de Bruno Fernández, que para mí fue el mejor del centro del campo. Centros acertados 0 de 8. Creo que España no aprovechó bien los balones aéreos, no aprovechó bien a la hora de colgar esos balones a la olla, al área, porque tenéis aquí la estadística, de hecho, y es que España colgó bastantes balones. Por ejemplo, a ver dónde lo tenemos. Tiros libres, 13 de Portugal, pero 9 de España. Corners, que fueron varios también. A ver si me salen por aquí. A lo mejor está dentro de tiros libres. Pues sí, está dentro de tiros libres. Yo creo... Ah, no, mira, saques de esquina. 7 de España. Y la sensación de que España no fue capaz de rematar esas jugadas, ¿no? Y da un poco de rabia en ese sentido. A nivel de duelos, pues vemos con 10 de 21 Lamine Yamal, 8 de 14 Pedro Porro, 7 de 12 Joao Félix. Y a nivel de paradas, pues paradas totales 5 de Diego Costa y 2 de Unai Simón. Pues hasta aquí el postpartido, este breve resumen de lo que ha sido el encuentro entre la selección española y Portugal. Un partido pues donde España fue superior, donde España hizo méritos para llevarse la victoria, como decía anteriormente. Y un encuentro donde España logra derrocar a una selección como Portugal, candidata al Mundial, una selección con argumentos de sobra a nivel de individualidades para hacerse con el Mundial. Creo que antes del Mundial, o sea, antes de que se disputase esta Copa del Mundo,
ya no solo a nivel de individualidades, sino a nivel de juego. Creo que estaba dejando buenas sensaciones, pero en este Mundial no ha sido lo que pretendía el cuerpo técnico de Portugal, no ha sido lo que deseaba, lo que anhelaba la afición portuguesa, lo que anhelaba Cristiano Ronaldo, por ejemplo, el mismo Cristiano. En general, Portugal creo que no ha estado al nivel de lo que se esperaba. Las expectativas eran altas porque creo que esta Portugal había demostrado y creo que tenía potencial para hacer cosas importantes en este Mundial. Desgraciadamente para ellos han tenido que enfrentarse a la que es para mí la principal candidata a hacerse con la Copa del Mundo, y España es mucho España. Así que con esta frase despedimos el vídeo de hoy. España es mucho España, España vence a Portugal y España quiere esta Copa del Mundo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.